Este día vamos a desarrollar el tema Guerra del Cenepa o Conflicto del Alto Cenepa de 1995, un conflicto que fue llevado a cabo por los ejércitos de Perú y Ecuador. El conflicto de Alto Cenepa fue un enfrentamiento armado entre los ejércitos de Perú y Ecuador. Esto ocurrió entre enero y febrero de 1995 en la zona del Alto Cenepa, en la cordillera del Cóndor, todo esto dentro del territorio peruano. Este conflicto armado no se generalizó en más zonas del territorio peruano o del territorio ecuatoriano, sino que fue focalizado en la zona del Cenepa. Este conflicto propiamente de 1995 tiene antecedentes en 1992 y es cuando se encuentran en Quito el presidente Fujimori de Perú y el presidente Sixto Durán de Ecuador para resolver problemas, esos problemas fronterizos. Sin embargo, llegamos al 92, 93, 94 y no hubo forma de resolver esa problemática. El conflicto del Cenepa tiene la peculiaridad de que algunos historiadores y algunos analistas políticos lo ven como un conflicto militar, pero que no tenía una verdadera razón política o territorial o fronteriza, sino que su verdadera causa de manera interna fue la poca credibilidad y la poca popularidad que tenían el presidente Fujimori y el presidente Sixto Durán. Entonces esto llevó a que ambos presidentes, al tener problemas internos en sus respectivos países, buscaran una salida, como en algunos casos latinoamericanos, apelando al nacionalismo. ¿Y cómo es que se apela al nacionalismo en Latinoamérica? La mayoría de las veces se apela a través de utilizar conflictos fronterizos, conflictos militares entre países vecinos, y estas guerras llevan a eliminar toda la idea de problemas internos y la gente de las poblaciones lo que ve es al enemigo externo. Entonces algunos historiadores y algunos politólogos lo que sostienen es que esta guerra del Cenepa fue en realidad un conflicto para resolver problemas internos de ambos presidentes a través del nacionalismo. En el caso de Perú y Ecuador, esta lucha que se da en el Alto Cenepa, podemos encontrar su origen primario en 1941, en una reunión que se dio en Río de Janeiro y en el que se firmó el protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Este era un protocolo de paz, amistad y también una demarcación para poner punto final a los conflictos que había tenido Perú y Ecuador en 1941, también por el problema fronterizo. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de la década de los 40, 50, 60, 70, 80, 90. 50 años después
se utiliza este protocolo de Río de Janeiro para una interpretación tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano, para analizar a qué se referían con estas demarcaciones fronterizas. Ya en 1995, en enero, cuando se desarrollan las hostilidades entre ambos países, lo que vemos es que Ecuador ordenó el ataque contra los peruanos que se encontraban en el CENEPA. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos sostenían que el CENEPA era propiedad de Ecuador. Entonces iban a resolver y defender ese territorio. El 25 de enero entonces Perú declara las hostilidades a Ecuador y se inician los combates bastante agresivos, bastante serios en la zona del CENEPA. Se dan combates aéreos entre las dos fuerzas aéreas de tanto Ecuador como de Perú, y hay una gran cantidad de muertos y heridos en estos 2 meses de combate. Algunos sostienen que fue alrededor de 500 o más soldados, tropa, la que murió. Felizmente este conflicto fue en una zona alejada, en la parte de Perú, fue focalizado y las bajas fueron netamente militares, ya que no se tocaron ningún lugar civil. Propiamente hablando en aspectos militares, el resultado del conflicto fue una victoria de Ecuador. Ecuador ganó en supremacía aérea, también en lo que hace referencia a cantidad de bajas, Ecuador hizo más, pero al finalizar las hostilidades todo quedó igual, exactamente igual, no hubo un cambio de rumbo, un cambio de forma de gobierno, de territorio, no hubo nada. Entonces, si ustedes tienen tiempo de estudiar o ver las entrevistas que se le hacen a los soldados, tanto ecuatorianos como peruanos, a la vuelta de 1 año, 2 años después de este conflicto, lo que usted va a encontrar es una completa desilusión, esa es la palabra, una desilusión, ya que es un sacrificio, muertes, camaradas caídos por literalmente nada. Entonces es muy grave lo que sucedió acá en el CENEPA, en el sentido de que no hubo mayor trascendencia. Solo si lo vemos desde el punto de vista de armamentístico, pues Ecuador después compró un mejor equipo militar, lo mismo que Perú. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues hubo una ganancia. Pero desde el punto de vista fronterizo no hubo un cambio. Entonces el CENEPA solo le permitió una nueva ronda de negociaciones que llevaron a los acuerdos de Brasilia. Nuevamente Brasil se convirtió en el lugar donde Ecuador y Perú llevaron a cabo sus diferendos. Y es ahí como el 24 de octubre de 1998, estamos hablando 3 años después, es que se decide resolver esto de la demarcación territorial.
Entonces, si nosotros hacemos cuentas, nos vamos a fijar que Latinoamérica tiene esas peculiaridades. Conflictos fronterizos de décadas. Felizmente, en el caso de Perú y Ecuador, pues en 1999, en mayo, es que se decide tener ya una frontera clara. Lo que les menciono, el CENEPA siguió siendo de Perú y la vida continuó, así sinceramente. Entonces es muy importante analizar esta guerra del CENEPA y darse cuenta de que los conflictos, cuando llegan a una escala militar, es por causas que de verdad generen un cambio radical, no como en el caso del CENEPA, que, como lo mencionan los historiadores, más parece ser una salida rápida de dos presidentes con la popularidad por el suelo, pero que después de esta guerra aumentó gracias de nuevo a los nacionalismos existentes en Latinoamérica. Entonces hay que ver esta guerra del CENEPA como un ejemplo a seguir para resolver los problemas de una manera pacífica, democrática y ordenada. Por último, tenemos acá videos sobre los combates aéreos entre Perú y Ecuador. La peculiaridad de estos combates aéreos es que no se habían dado desde 1969 con la guerra entre Honduras y El Salvador. Esta es la última guerra que se da entre dos países latinoamericanos en el siglo XX. Y también es la primera vez en que se ven fuerzas aéreas modernas, con aviones modernos, combatiendo entre países. Cuando me refiero a modernos, estamos hablando de jet, de aviones de una generación más alta que los antiguos aviones de hélice, como fue el caso de la guerra entre Honduras y El Salvador. Terminamos acá. Muy importante que estudien la guerra del CENEPA porque nos permite saber lo importante de la resolución de los conflictos de manera pacífica y sobre todo utilizar el poder militar para la defensa nacional, para la defensa de las poblaciones y no como una salida política a los problemas internos que se tienen, que es lo que sucedió en Perú y Ecuador, que la respuesta, o mejor dicho, la razón parece ser más evidente de que se llevó a cabo esto fue por dos presidentes cuya popularidad estaba literalmente por los suelos. Entonces, importante que nos demos cuenta de esto, que la escalada de violencia debe de ser medida y proporcional, pero sobre todas las cosas debe de estar basada en el respeto y la preocupación por las grandes mayorías.